por el desarrollo integral y una vida digna para todas las personas. En esta sesión nos reunimos para presentar el documento base para los acuerdos de gobernabilidad y las agendas nacionales, y también para dialogar acerca de esas prioridades para los próximos 5 años. Voy a invitar al presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas Laffert, quien va a dar las palabras de bienvenida y va a iniciar con la presentación del día. Gracias. De verdad es un gusto poder verlos a cada uno de ustedes en esta sala. La sociedad ha sido siempre un espacio de acogida para poder trabajar, discutir, intercambiar puntos de vista sobre los problemas de la pobreza en el país, sobre las estrategias para enfrentar esa pobreza, y el ver a cada uno de ustedes en esta sala es muy grato, de verdad, muy grato. Estamos presentes los colegas de Pensión 65, del MIDIS, del Acuerdo Nacional, de la PCM, del Programa de Naciones Unidas, Cáritas del Perú, Transparencia, Voces Ciudadanas, CODIP, MTC, Transporte, Cultura, Consejo Nacional de Educación, Save the Children, Minjus, y probablemente me estoy olvidando de otros, porque lo que tengo acá es la lista que se había hecho ya hasta hace unos buenos minutos. Y es bueno porque estamos reunidos personas, instituciones, que tenemos diversos roles y que podemos y debemos tener una acción sinérgica entre nosotros, ¿no? Sector público, sociedad civil, trabajando en esta perspectiva con un objetivo compartido, ¿no? No queremos más población en situación de pobreza en el país. Más bien queremos revertir esa situación y lograr, ¿no?, lograr un bienestar para toda nuestra población. Y eso entonces nos plantea el reto en esta sesión de poder intercambiar nuestros puntos de vista, poder dar cuenta de nuestros roles, aprender de los roles de las otras instituciones y poder hacer justamente eso que estamos viendo ahí, trabajar sobre dimensiones de un desarrollo sostenible con un compromiso que llamamos acuerdos de gobernabilidad. El concepto de acuerdos de gobernabilidad en la experiencia de la mesa está fuertemente vinculada a una coyuntura como la que estamos viviendo, una coyuntura que está en un proceso electoral en curso. Y la idea del acuerdo de gobernabilidad es ver ese escenario no como un punto de confrontación, sino como un punto para construir esos acuerdos, esos compromisos, que gane quien gane, ¿no? Vamos a trabajar en conjunto para enfrentar esa situación que afecta a un sector muy amplio de nuestra población. Y esa es la invitación hoy día. Vamos a hacer una presentación y después los vamos a invitar a pasar a grupos de trabajo para recoger sus puntos de vista, sus contribuciones y hacer de eso un discurso colectivo que pueda ser tomado en cuenta por todas y por todos, ¿no? La idea, entonces, quizás empezamos con la presentación, ¿no es cierto? ¿Listo? Adelante. Dimensiones del desarrollo sostenible y compromisos de los acuerdos de gobernabilidad. Siguiente, por favor. El punto clave es partir del reconocimiento de que todas las personas tenemos derecho, en especial el derecho a una vida digna. Y el tema de la medición de la pobreza es una herramienta para identificar a la población que se encuentra en mayor riesgo. El indicador principal que se ha usado y usamos en el país es el de pobreza monetaria, pero no es el único indicador. Hay otras aproximaciones a la pobreza, como puede ser la aproximación de la pobreza como necesidad básica insatisfecha, que tiene que ver entonces con las condiciones de vida, de vivienda de las personas.
hay un indicador que se ha incorporado más recientemente, que es el del déficit calórico, que es una aproximación a la calidad del consumo de alimentos de los hogares. Son maneras en las cuales estamos tratando no como mesa, sino como sociedad, por favor. No estoy arrogando ninguna representación particular de la mesa, sino de ese esfuerzo colectivo, ¿no? De tener herramientas que nos permitan identificar qué personas no están con sus derechos debidamente garantizados y cómo trabajamos para que ese derecho sea debidamente protegido. Siguiente, por favor. Hay varios métodos, no voy a hacer un rollo muy largo sobre eso. Está este método integrado de medición de pobreza, donde se combina pobreza monetaria con necesidades básicas, un método conjunto de medición de pobreza en los cuales se incorpora también el déficit calórico, hay coberturas nacionales, análisis de las coberturas. Veamos un poco, siguiente, por favor. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en el país desde el 2004 al 2024? Lo que ustedes están viendo, ¿no?, es esta evolución. En el 2004, la incidencia de la pobreza estaba en el orden del 58.7%. Ese promedio nacional, ¿no?, tiene y muestra esta curva, ¿no?, un esfuerzo de la sociedad peruana de reducción de ese nivel de incidencia de pobreza. Y llegamos al 2016, ¿no?, y ahí como que la pendiente se aplana, ¿no?, en el orden del 20-21%, y el 19-20 salta otra vez la pobreza. Contexto COVID. Si ven las otras dos líneas, ¿no es cierto?, la amarilla que corresponde a la pobreza urbana y la verde a la pobreza rural, está claro que hay una fuerte diferencia, 2-1 prácticamente, entre la incidencia de la pobreza rural y la pobreza urbana. Entonces, este es el país, ¿no? Y lo que estamos viviendo del 2016 para acá, ¿no?, son elementos de retroceso que están vinculados al impacto del COVID. El reto que tenemos, ¿no?, es recuperar ese proceso de retroceso de la incidencia de la pobreza en el país. Ese es el reto, ¿no? Y ahí las estrategias son diferenciadas en las zonas urbanas y en las áreas rurales. Siguiente, por favor. ¿Cambiaron? Ya no me di cuenta. Una manera complementaria es ver cómo se combinan determinadas condiciones y cómo eso se expresa en las condiciones de vida de la población. En este caso, es una de las mediciones que utilizamos en la mesa, que combina la pobreza monetaria con la pobreza con necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Y ustedes pueden ver, ¿no?, que en esta medición también tenemos un marco más o menos similar, ¿no? En negro la pobreza nacional, la medición nacional de la pobreza, con al menos una necesidad básica insatisfecha. Siguiente, por favor. Acá tenemos la evolución del déficit calórico y en la otra viñeta lo que estamos haciendo es combinar cómo se presentan estas formas de pobreza, la monetaria, necesidades básicas, déficit calórico, ¿no?, según estos ámbitos, y podemos ver que sigo la curva, ¿no es cierto?, en este caso la nacional, cómo se combinan estos tres niveles de pobreza y cómo a la hora que uno empieza a mirar no solamente la pobreza monetaria, sino las otras mediciones de pobreza, ¿no?, nuestra incidencia está en el orden del 40% de la población afectada, ¿no?, por derechos no debidamente garantizados. Nuestro reto entonces es ver cómo construimos, ¿no?, un acelerador para reducir esos niveles de pobreza que todavía tenemos en el país, ¿no? Siguiente, por favor.
Una herramienta que hemos trabajado en la mesa, no es un invento, ¿no? Pero tiene un nombrecito, que son los acuerdos de gobernabilidad. A lo largo del proceso político hemos buscado que los participantes en el proceso puedan construir, ¿no?, más allá de la competencia. El momento de la competencia es el que estamos por entrar ahorita, o ya está, ¿no? Es quién gana, ¿no? Pero el país gana no solo porque uno gana, sino el país gana si logra comprometer las diversas fuerzas, ¿no?, para avanzar como país. Y ese es el concepto de acuerdo de gobernabilidad. ¿Cómo logramos que las autoridades elegidas, ¿no?, trabajen en conjunto? Y esa es la idea del acuerdo de gobernabilidad. Es el compromiso de gane o pierda, vamos a trabajar por una agenda compartida para nuestra localidad, para nuestra región. Y esto ha sido un elemento muy importante para darle continuidad a la política pública, tanto la que se genera en el nivel nacional de gobierno como la que se genera en las organizaciones territoriales, sociales, ¿no? Y de ese diálogo ha sido posible a lo largo de todo este tiempo ir teniendo acuerdos de gobernabilidad en las diversas regiones, en los diversos procesos electorales, y en ese sentido influir en esas formas de reducción de la pobreza que ya he mencionado. Tenemos, siguiente por favor. Tenemos acuerdos entonces a nivel regional, a nivel provincial, en distritos, ¿no? Hay 87 territorios en los cuales hay estos acuerdos de gobernabilidad, ¿no? Siguiente, por favor. Destaca, y creo que vale la pena hacerlo, destaca una región como Ucayali, como Ancash, pero simultáneamente hay zonas del país que estamos más bien desafiados a mejorar estos procesos, ¿no? Callao, Tumbes, Junín, me estoy saltando nombres, pero es llamar nuestra atención y desafiarnos, ¿no?, como país, como región. Siguiente, por favor. Estamos entrando en este proceso buscando construir acuerdos de gobernabilidad con una visión de mediano plazo, ¿no? Estos acuerdos lo que van a buscar es que sentemos bases cada vez más sólidas y profundas respecto a dinamizar la sociedad, el Estado y obviamente la economía, ¿no?, para ir logrando el cierre de brechas que tenemos en el país respecto a la garantía de condiciones de vida de nuestra población, como ya he mencionado. Siguiente, por favor. Un esfuerzo que está reflejado acá en el caso de Ayacucho, pero que se ha hecho para todas las regiones del país, es construir esos acuerdos de gobernabilidad para los espacios regionales y hacer seguimiento de lo que la gestión regional está teniendo. No estamos presentando los resultados, pero sí estamos presentando, ¿no?, los compromisos de las partes. Siguiente, por favor. El enfoque conceptual es el de lo que llamamos las dimensiones del desarrollo. Trabajamos con una matriz de 4 dimensiones: social, económica, ambiental e institucional, poniendo en el centro lo que es la vida digna para todas las personas, ¿no? Y el ver cómo se generan las sinergias necesarias para que eso no sea flor de un día, sino sea una condición permanente, ¿no? Entre las dimensiones del acuerdo, algunos resultados propuestos, siguiente por favor, tienen que ver en la dimensión social, el poner fin a la pobreza y a la desigualdad, el acceso universal a la identidad, a la salud, a la nutrición, a la educación. El tema de, permítanme hacer el tema de acceso a la identidad fue un punto clave en la historia de la mesa. La mesa recoge una preocupación que se venía de la situación de violencia preexistente.
en la cual las municipalidades, que eran donde estaban los registros de nacimiento y de identidad, por tanto, la base del documento de identidad, habían sido atacados, quemados, etc. Entonces, el recuperar, ¿no?, la identidad de las personas, ¿no?, y tener una herramienta como la que tenemos hoy día, que es información, ¿no?, nominal de todas las personas a lo largo y ancho del territorio nacional, ha sido y es una herramienta muy potente, pero que no estamos terminando de aprovechar para vincular, por ejemplo, un registro como es el de identidad con historias médicas de la población, ¿no?, de tal manera que uno pueda, en esa combinación, reducir riesgos de salud, de vida, ¿no?, para la población. En la dimensión económica, ¿no?, tenemos que seguir buscando y construyendo una relación dinámica positiva con el contexto geográfico, ¿no?, y sociocultural en el que se realizan nuestras actividades. Y es un reto muy grande por la heterogeneidad que tenemos como país, ¿no? Norte, sur, el nivel del mar, ¿no?, las cumbres, todos esos elementos nos plantean desafíos claves, ¿no?, para el país, pero también hay oportunidades económicas en esos escenarios, ¿no? La actividad productiva puede y debería hacerse cada vez más combinando, ¿no?, el aprovechamiento de los recursos, pero con una perspectiva de desarrollo sostenible. Lo que necesitamos entonces es alcanzar algunos resultados claves. Necesitamos una economía que crezca a un mayor ritmo del que hemos estado teniendo. Deseable por lo menos es 4.5%. Enfrentar el problema de pobreza monetaria extrema y el de pobreza monetaria total, que es uno de los temas que ya hemos comentado, ¿no? Siguiente, por favor. En la dimensión ambiental, engancho con lo último que estaba diciendo, ¿no?, es lograr ese equilibrio, ¿no?, ambiental y gestionar los riesgos de desastres, ¿no? Los desastres tienen un fuerte componente de actividad humana, ¿no?, que no está previendo, ¿no?, el contexto en el cual está actuando, y en lugar de reducir riesgos, ¿no?, tendemos muchas veces a incrementarlo. Y no estamos haciendo muchas veces un uso sostenido de los recursos naturales. Tenemos que enfrentar el proceso de cambio climático por el calentamiento global, que son parte de los temas, y en un país como el nuestro, más desafiante, por supuesto, ¿no? En la dimensión institucional, nuestros retos siguen siendo el fortalecimiento democrático y el de garantizar los derechos humanos de toda nuestra población. El tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción es algo que no debemos de abandonar, ¿no? Es una pelea clave finalmente contra la manera como hemos estado trabajando en otros contextos, ¿no? Necesitamos en ese marco esta descentralización efectiva con recursos adecuados para garantizar efectivamente los bienes y servicios que la población requiere de acuerdo a sus respectivos contextos de residencia, ¿no? Pero eso no es solamente un rol del Estado, sino es también una participación de la ciudadanía, tanto en la demanda para ejercer su derecho como en el ejercicio mismo del derecho, no quedarse en la demanda, sino ser un actor proactivo entonces en la atención y fortalecimiento democrático. Siguiente, por favor. En la perspectiva y en el trabajo de la mesa, la niñez, la adolescencia han sido vistas permanentemente como una etapa fundamental. Y ese trabajo clave, ¿no?, nos ha llevado en diversas oportunidades a plantear esta consigna de vota por la niñez. Las niñas, niños no votan, y eso es una restricción de nuestra
legalidad, digamos, pero cuando uno los desafía, ¿no? Y les pregunta qué harían ellos, ¿no? La verdad es que nos tienen propuestas desafiantes, ¿no? La agenda de la niñez y de la adolescencia gira en torno a esta idea del vota por la niñez y que tiene y busca recoger esas voces, ¿no? De niñas, niños y adolescentes que no tienen derecho al voto, pero sí tienen el derecho, ¿no? A que su calidad de vida, ¿no? sea debidamente garantizada. Y ese es un reto en el cual el mundo adulto, ¿no? Tiene que asumir esa responsabilidad. La agenda siguiente, por favor. La agenda nacional, ¿no? por la niñez y la adolescencia ha insistido, y quiero insistir yo también, votemos por la niñez, evaluemos los programas de los partidos, ¿no? de los movimientos, viendo qué propuestas nos están trayendo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Algunos de ustedes dirán que eso es un reclamo de abuelito, y yo les voy a decir que sí, ¿no es cierto? Porque ahí hay una alianza interesante, disculpen el comentario. La alianza es algo así como la venganza de los padres, ¿no? Son los abuelos, ¿no? que malcrían a los nietos, pero de verdad no hay nada más divertido que malcriar a los nietos. Así es que los que ya están en la categoría de abuelos o abuelas, ¿no? Tenemos ahí una ventaja respecto a los que todavía no llegan. Y claro, los papás y las mamás muchas veces se molestan con nosotros. Pero fíjense lo importante que es para una sociedad sana esas relaciones intergeneracionales, ¿no? Y el Perú tiene que ser una sociedad sana, una sociedad que comprenda a su población en sus diferentes etapas de vida y que dé en cada etapa las condiciones necesarias para que esa calidad de vida sea la más alta, la mejor. Me están sacando un letrerito por ahí, creo. Pero me parece que es muy importante porque hay un tema de salud mental que tiene que ver con esas relaciones interpersonales, ¿no? Y el no tenerlas puede ser muy doloroso y finalmente llevarnos a conductas más agresivas de lo que a veces pensamos, ¿no? Siguiente, por favor. Hay un conjunto de propuestas y medidas para el desarrollo de la juventud en el Perú y están recogidas en una herramienta que es la Agenda Joven. Creo que estamos en la Agenda Joven. Sí, ya estamos. Aquí los temas que recogemos como desafío son el tema del empleo juvenil y el emprendimiento, el tema de salud, bienestar y atención integral para jóvenes y la participación, transparencia y fortalecimiento institucional de la juventud. Nos toca al mundo adulto, al mundo institucional, ¿no? generar la mayor cantidad de oportunidades para las jóvenes y los jóvenes, ¿no? Esa participación es medular respecto a esa transición de la infancia al mundo adulto y al mundo de las responsabilidades, ¿no? Y la sociedad requiere que ese proceso sea acompañado en las mejores condiciones. Y esas condiciones no tienen que ver con la actitud autoritaria del adulto sobre el joven, sino que tiene que ver con el que el joven pueda ser acompañado en un proceso de experiencia, ¿no? De experiencia de vida. Todos, ¿no? nos hemos equivocado, pero cuando somos más mayorcitos ya nos olvidamos de los errores que cometimos, ¿no es cierto? Y al revés, deberíamos usarlos como elemento clave. Y creo que en ese proceso hay que construir esa noción de ciudadanía. Es en la juventud, ¿no? en esa transición de adolescente a joven, que nos jugamos, ¿no? el tipo de adulto que vamos o de adulta que vamos a ser y a tener como país.
y por tanto, ¿no?, lo que vamos a poder hacer como sociedad para el bienestar o el malestar de nuestro país. Y creo que ese es un reto que a veces no lo valoramos y no lo enfrentamos adecuadamente. La agenda siguiente, por favor. La agenda clave o un componente clave de la agenda incluye obviamente la etapa del envejecimiento. La etapa del envejecimiento, como ustedes saben, empieza bastante más temprano de lo que uno pensaba, ¿no es cierto? Empieza con el ay, ¿no? Había un viejo cuento que decía, ay, me duele el buen doctor, ¿no es cierto? Y era un cuento para niños que en el fondo nos desafiaba, ¿no?, y nos desafía a entender cómo son nuestros propios procesos de transición y cómo tener un envejecimiento con dignidad. Y me están jalando las orejas. El envejecer con dignidad es un reto y es un proceso de aprendizaje y de resignación, dirán algunos, y creo que con razón a veces. Pero nuestra sociedad va teniendo medios y recursos, ¿no?, que alargan la esperanza de vida de las personas. Y no necesariamente estamos teniendo una estrategia, ¿no?, que anticipe ese proceso y que genere las condiciones, ¿no?, adecuadas para que ese proceso de envejecimiento se lleve, ¿no?, en las mejores condiciones posibles. Empezando por cada uno, ¿no es cierto? Lo primero que uno tiene que asumir es que, pucha, ya tiene más canas de las que tenía ayer, ¿no es cierto? Y no es secundario, ¿no? Son pequeñas chispas, pero que tienen que ver finalmente con la manera, ¿no?, como nuestro ser físico, emocional, va cambiando y eso va generando nuevas oportunidades, nuevos retos, pero también nuevos problemas, ¿no? Y no necesariamente tenemos una preparación como Estado y como sociedad para garantizar ese aprendizaje en la transición y hacer de la vejez una etapa maravillosa también de la vida. Entonces, la agenda, ¿no?, es la agenda del envejecimiento. No sé si ya la pasamos. La agenda de la atención y la protección de las personas adultas mayores tiene que ver con ese envejecer con dignidad. Fíjense cómo necesitamos esos diálogos entre las épocas, ¿no? Siguiente, por favor. Listo, ya estamos en las penúltimas. Ahí tienen ustedes, tienen la oportunidad de ir viendo el QR, ¿no? Y lo que van a encontrar en la información de la mesa es todos los acuerdos de gobernabilidad que se han trabajado, el seguimiento que se ha hecho de los acuerdos anteriores y los desafíos que tenemos con los nuevos acuerdos de gobernabilidad. Y creo que eso siguiente, por favor, va acompañado de un conjunto de documentos que dan cuenta del trabajo colectivo. Esto no es un trabajo de la mesa, es un trabajo hecho con ustedes, ¿no?, de diversas instituciones, diversas regiones del país, diversas condiciones personales, ¿no?, que han ido confluyendo para pensar ese Perú del 2024 al 2035. Pensarlo desde un enfoque de derechos para todas las personas en todo el territorio nacional. Y buscando y saludando y agradeciendo al Instituto Nacional de Estadística, cuya información es sumamente importante, ¿no?, en todos los planos, no solamente los demográficos, sino también los planos económicos, ¿no? ¿Y me están jalando las orejas? Pasa, por favor.
Voy a dejar acá mi presentación, que no es mía, es la presentación del equipo recogida para conversar con ustedes esta mañana. Doctora. Gracias. Muchas gracias. Ha sido la presentación del presidente de la Mesa de Concertación. Fico, te invitamos a regresar a tu asiento por el momento. Ahora voy a invitar a Wendy Elván. Ella es nuestra coordinadora de seguimiento concertado de la dimensión social, quien nos va a compartir la agenda de la salud, ¿no? Y la importancia de los servicios para el cuidado integral. Así no lo agarro. ¿Sí? Ya, ahí está, ¿no? Ya. Buenos días con todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. En realidad, la Agenda de Salud es un documento que está articulado al documento base del Acuerdo de Gobernabilidad Nacional. Además, sabemos que la salud es un eje central del desarrollo humano integral, es un derecho humano. Y además, la agenda de salud es transversal a todas las agendas nacionales que han sido compartidas el día de hoy, ¿no? Es transversal a la agenda del adulto mayor, es transversal en la agenda de niñez y adolescencia. Entonces, es parte de todas las agendas nacionales también. Pero además, esta agenda de salud abarca a toda la población en todo el curso de vida. Entonces, estamos abordando los temas de salud no solamente de niños, niñas y adolescentes, sino de jóvenes, mujeres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad. Entonces, estamos tratando que esta agenda sea transversal y que apunte a los diferentes temas que son prioritarios en el país en los temas de salud. Pero es una agenda de salud que además está vinculada o articulada a las otras 3 dimensiones de desarrollo. Esta agenda de salud está incluida dentro de la dimensión social del Acuerdo de Gobernabilidad, pero además se articula con las otras dimensiones que son centrales, como la dimensión ambiental, la institucional y la económica. Con la dimensión económica es central, porque sin salud no podemos trabajar. Con la dimensión ambiental también es central la salud, porque el cambio climático, el impacto del cambio climático también incide en el surgimiento de diversas enfermedades. Por ejemplo, con la ola de calor, con el calentamiento global, los casos de dengue se han incrementado en el país, se ha extendido a más regiones del país. Y eso es parte también que nos trae el cambio climático y el impacto ambiental. Por otro lado, también se relaciona con la dimensión institucional, porque sin gobernabilidad, sin una buena gestión, también la salud no puede avanzar. Entonces, tenemos esos temas que son centrales y que es una salud justamente vinculada a estas 4 dimensiones de desarrollo. Además, es una agenda de salud que ha sido trabajado, que ha recogido aportes de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo de seguimiento concertado de las políticas de salud, que vemos los diferentes temas prioritarios en salud, como son nutrición, salud de la mujer, salud materna neonatal, anemia, o vemos los temas de prevención del embarazo en adolescentes, ¿no? Parte de las cosas que también están en la agenda de salud recoge las problemáticas nacionales. Hoy tenemos los resultados al primer semestre del 2025 del INEI. Y lo que vemos es que la desnutrición crónica está aumentando, ¿no? Entonces, tenemos 12.6% de niños hoy con desnutrición crónica. También la anemia se está incrementando. Y es una problemática que afecta a todas las regiones del país y a todos los estratos sociales. Pero finalmente, los más vulnerables, los que se encuentran en situación de pobreza, son los que presentan mayormente este impacto. Esta agenda además
se encuentra articulada las políticas nacionales y multisectoriales, recoge la experiencia de seguimiento concertado a las políticas de salud y además está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible y a los acuerdos de gobernabilidad nacional, regional y locales que también se plantearon años atrás. ¿Qué temas están incluidos en la agenda de salud que está dentro del documento base del acuerdo de gobernabilidad? Tenemos 6 derechos, 8 propuestas de política, 26 resultados esperados e indicadores para el seguimiento de esta agenda de salud que está dentro del acuerdo de gobernabilidad. ¿Y qué temas aparecen? Ahí ustedes los pueden ver. Mortalidad materna, reducción de la mortalidad neonatal, reducción de la mortalidad infantil, el tema del incremento de niños que reciben una atención integral a través de los programas de desarrollo infantil temprano, que también es central en el país. Reducir el embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes. Lamentablemente hoy tenemos muchas niñas que tienen un parto, un embarazo muy temprano, menores de 14 años y que son víctimas de violencia sexual. Por otro lado, también tenemos el tema de las enfermedades VIH. Ahorita Amazonas es una de las regiones con mayor caso de VIH en el país. Muchas de ellas adolescentes. Por otro lado, también tenemos temas como salud mental, que hoy es central. Justamente conversaba al inicio antes de entrar al evento, de que justamente se están incrementando los casos de depresión y ansiedad en adolescentes y en jóvenes en el país. Muchos suicidios también en este grupo de edad. ¿Cómo avanzamos para prevenir todos estos casos también? Y cómo lo abordamos también desde salud. El otro tema que aparece, sin duda, es la atención del cuidado integral de la salud de los adultos mayores. El tema también de la atención del cáncer en el país, que todavía tenemos ahí una brecha importante de población que no accede a esta atención integral. Y tenemos todavía una incidencia alta de mortalidad por cáncer, ¿no? Sobre todo en el grupo de mujeres. Por otro lado, tenemos los temas de nutrición, que son centrales, que ya mencioné al inicio, en la situación en la que estamos. Necesitamos reducir la desnutrición crónica, reducir la anemia en el país por las implicancias que tiene en el desarrollo infantil, pero además también por las implicancias que tiene hacia futuro para el desarrollo del país. Por otro lado, también la importancia de incrementar la lactancia materna exclusiva, que también es uno de los temas que se han planteado. El tema de la nutrición de los adultos mayores, el consumo adecuado de alimentos, que es uno de los temas que también desde la mesa hemos venido impulsando muchos años, que tiene que ver también con el acceso de alimentos adecuados y seguros, ¿no? Que también está parte de la agenda. Está también el tema de la protección especial de la población vulnerable, donde aparecen los temas como inseguridad alimentaria. Tenemos la mitad del país en este momento se encuentra en inseguridad alimentaria y sin embargo todavía no tenemos cambios y tenemos que avanzar en asegurar que todos puedan acceder a un alimento necesario, ¿no? Lo otro es el tema de seguridad y empleo. Hemos puesto el tema de el acceso a trabajo decente y remunerado en los jóvenes, pero también hemos incluido los temas que tienen que ver con el cuidado. Una de las cosas que todavía no hemos avanzado en el país y que ya ocurre en otros países del mundo es avanzar en las políticas de cuidado. Y ahí tiene que ver con reconocer el valor del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. Tenemos ahorita una encuesta que ha sido publicada recientemente por el Ministerio de la Mujer y ahí da los resultados sobre lo que se está avanzando a este nivel. Entonces creo que es importante también y lo estamos poniendo dentro de la agenda. Los otros temas que también hemos incluido en la agenda de salud y que también están en el acuerdo de gobernabilidad, de hecho está el tema de la lucha contra la violencia. Y ahí estamos hablando de la protección contra la violencia de niños, niñas y adolescentes, pero también de la eliminación de la violencia contra la mujer en todos los grupos de edad. Y por último, uno de los temas que también estamos incluyendo es la promoción de la participación en salud, que también es parte de la agenda. Y lo último que yo quería agregar es que, de hecho, dentro del tema de violencia, hemos tratado de incluir un indicador que es central y tiene que ver con frenar las prácticas culturales
nocivas que limitan el derecho de las mujeres y que impiden el desarrollo de su potencial. Y ahí tenemos que cambiar también los patrones que normalizan la violencia. Y ese es uno de los temas que también lamentablemente se sigue produciendo en el país. Eso es lo último que quería decir y es parte de la propuesta. Muchas gracias. Ha sido la intervención de Wendy Albán. Y por un tema de que algunos de nuestros invitados hoy día, ¿no?, tienen también un PPT, vamos a darle pase ahora a quien recibimos con un caluroso aplauso, a Giovanna Osorio. Ella es presidenta de la Asociación Psicoinclusiva Quipuyacta, ¿no? Giovanna va a hacer su intervención, ¿no? Así, no sé si vamos colocando las diapositivas. Un aplauso, por favor, para Giovanna. A quien nuevamente desde la organización le expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos esta mañana y también nuestras dispensas por no estar de repente a la altura, ¿no?, de poder ofrecer el acceso adecuado al escenario. No sé si ya tenemos la presentación. Micro. Este de acá. A ver, probando. Sí, perfecto. Por favor, me ayudas con las notas. Ayúdame con mis notas. Dani, tú me ayudas con la presentación. Gracias. Mis notas, ya. Sí, bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Giovanna Osorio, soy de la Asociación Psicoinclusiva Quipuyacta, ¿no? Y en esta oportunidad estoy aquí para conversar sobre la gestión inclusiva de riesgo de desastre, ¿no? Como también me comentaron anteriormente, Quipuyacta es parte del subgrupo de gestión inclusiva de desastre de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, donde participamos ya tanto sociedad civil como también personas de entidades públicas y privadas, con el fin de que se pueda incorporar el enfoque de inclusión ya a todos los procesos de la gestión de riesgo de desastre. Y como también dijeron las personas que me antecedieron, la gestión del riesgo de desastre con inclusión es necesario poderlo transversalizar a todas las dimensiones. Y ahora vamos a ver por qué. Siguiente. Tú me ayudas con la PPT porque no estoy viendo la PPT. Estamos en la 2, ¿verdad? Vale, perfecto. Entonces, quiero primero recordar, quiero comenzar recordando a todos que algo fundamental. ¿No? Los desastres no son neutros, ¿vale? No afectan a todas las personas por igual. Tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya que afectan muchísimo más a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. He escuchado hablar, y siempre solemos escuchar decir personas vulnerables. En realidad todos los seres humanos ante un factor somos vulnerables. Todos los seres humanos, pero hay poblaciones que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, imaginemos, creo que todos acá han visto que no estoy arriba en el panel, sino estoy aquí, con todos ustedes, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cuál es la barrera que ustedes creen que existe actualmente ahorita que no me permite estar arriba? Las escaleras, ¿verdad? Entonces, imagínense que yo, con todo el esfuerzo y todo el apoyo de ustedes, hubiera subido arriba y hubiera habido un sismo, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo iba a estar en una situación de mayor vulnerabilidad de la que ya me puedo encontrar por ser usuaria de silla de ruedas.
¿no? Eso es lo que intentamos realizar con la gestión inclusiva de riesgo, es decir, disminuir situaciones que generan mayor vulnerabilidad a personas que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, porque es un tema estructural, ¿vale? Siguiente, por favor, en los datos. Ya. Entonces, es importante tener en cuenta que hay datos impactantes que asustan, ¿no? Y que vemos cómo afecta de forma diferente a diversas poblaciones. Por ejemplo, ya, mucho que necesita. No, vale. Bangladesh, las mujeres y niñas tienen hasta 5 veces más mortalidad en ciclones. Según la UNICEF, ¿no? El 80% de las muertes relacionadas con el clima en países de desarrollo son de niños menores de 5 años. En el huracán Katrina, el 71% de las personas fallecidas fueron personas mayores de 60 años. Y tengan en cuenta que en esta población, solo el 13% de la población era adulto mayor, ¿no? Estamos hablando del 71% de ellos fallecieron. Luego, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo y Reducción de Desastres, ¿no? Señala que más del 70% de los refugios en el mundo no son accesibles para personas con discapacidad. Y eso también vamos a profundizar un poquito cómo esto nos coloca en una situación de mayor riesgo, ¿vale? Entonces, estos datos muestran que la vulnerabilidad no es accidental, ¿no? Es una consecuencia de factores estructurales, ¿no? Que actualmente tenemos en países como el nuestro. Ahora, siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos factores estructurales? Pues, más arriba, por favor. El primero, tenemos que tener en cuenta la discriminación. Perú es un país con indicadores de discriminación muy altos, ¿no? Por ejemplo, para el caso de las personas con discapacidad, la discriminación es un problema público porque hay una discriminación estructural que está justamente explicada en la política pública. Lo mismo pasa con las personas adultos mayores, ¿no? También con los niños, con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, antes estuvieron conversando de qué importante es que participen los niños y jóvenes, ¿no? Y ver las fotos me hizo recordar la primera vez que yo pude participar en un espacio de toma de decisiones. Yo tenía 10 años, pero tuve la oportunidad de que una persona me dejó que mis aportes pudieran ser escuchados por mí y no por un adulto. Es decir, que no sea representada por un adulto, sino por mí misma. Ya han pasado 36 años. Entonces, creo que me hace un poco de ruido pensar que todavía hay espacios donde no hay niños aportando, porque no se les permite, ¿no? O los jóvenes también, y creo que es algo importante también. También tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre. No es el mismo riesgo que puede vivir una niña o una niña de pueblos originarios o una niña de pueblos originarios con discapacidad o una niña de pueblos originarios con discapacidad sin acceso a la educación, ¿no? Y por ende la información no le va a llegar. Entonces es importante también tener en cuenta la interseccionalidad. También es importante tener en cuenta las relaciones de poder inadecuadas. Durante mucho tiempo se han tomado decisiones desde el área técnica, sin la participación de las poblaciones que se ven afectadas por esas decisiones. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en nuestro actuar desde la gestión de riesgo de desastres, qué relación de poder se está aplicando. Poder con, poder para, poder con, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a trabajar, como lo dijo Federico antes, el poder con, trabajar con toda la comunidad, porque después de todo, la comunidad es la afectada por esas decisiones y también la comunidad es la que conoce las situaciones por la misma experiencia que tienen y que pueden sumar desde su experiencia. También tenemos que tener en cuenta las barreras del entorno. Cuando me refiero a la barrera de entorno, no solamente es la barrera física, como hemos visto ahora en el ejercicio inicial, ¿no? Que les comenté, sino también las barreras de comunicación, las barreras institucionales, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando las instituciones no permiten la participación plena y efectiva de poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? También nos referimos a las barreras comunicacionales, por ejemplo, que
se requiera información para las alertas y estas no son accesibles, es decir, que no tienen multiformato, que no son multimodales y además tener en cuenta que la accesibilidad tiene que ser desde el diseño, porque si no nos encontramos con situaciones en las que intentamos adaptar, ¿no? Como si fuera una curita, ¿no? Adaptarlo, pero no siempre es posible. Entonces, por eso es importante que la accesibilidad universal, ese enfoque tan rico y tan importante, pero también que está hace años, pero que no lo hacemos nuestro, no nos lo apropiamos, esté dentro de todos nuestros diseños. Por ejemplo, algo muy sencillo. Todos aquí, a ver, que me levanten la mano las personas que usan WhatsApp. Todo el mundo, ¿verdad? Un montón, lluvia de manos levantadas, ¿verdad? Pues el WhatsApp tiene como base, ¿no?, los mensajes de texto, ¿verdad? ¿No? Hace muchos años lo que usábamos era mensaje de texto, no WhatsApp, ¿verdad? Ya, el mensaje de texto fue desarrollado por un desarrollador, un programador, ya, que tenía un compañero con discapacidad auditiva. Y decía, ahora ¿cómo me comunico con mi compañero? Por mensaje de texto. Lo desarrolló y ahora todos lo utilizamos, ¿vale? Es decir, la accesibilidad que se suele considerar y crear para personas con discapacidad, al final usamos todos. Las rampas, ¿cuántos los usan? El ascensor, ¿cuántos los usan? Por ejemplo, no sé ustedes, pero cuando a veces uno se cansa de escribir en la computadora, ¿verdad? Pues existe el dictado de voz, que lo podemos usar todos nosotros. Yo lo uso. Cuando me canso de escribir, bueno, dictado de voz. ¿Cuántos de nosotros tomamos notas con voz? Y luego lo pasamos a texto. Entonces, todos son accesibilidad, o sea, recursos que se usaron para propiciar accesibilidad, pero al final nos beneficiamos todos. Y de eso se trata, ¿vale? Siguiente, Dani, por favor. Entonces, lo que estamos buscando es que el enfoque de inclusión esté incorporado en todo el proceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque busca garantizar la participación activa, equitativa y significativa de todas las personas, independientemente de sus diferencias en todos los aspectos de la sociedad. Vamos arriba, por favor. Siguiente, Dani. Para eso tenemos que tener presente que en nuestras acciones las 4 dimensiones de una gestión inclusiva de riesgo de desastre. Uno es reconocer la diversidad. Y cuando hablo de diversidad humana, de la que todos somos parte, ¿no? Nos han hecho creer a veces que somos igualitos, pero no lo somos. Todos somos diferentes y tenemos derecho a hacerlo, ¿no? También la diversidad de los lugares en los que nos encontramos, en la sierra, costa y selva no es igual, ¿no? La diversidad de situación, de contexto, ¿no? Nuestro clima es diverso. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de todos estos puntos. Adaptar los enfoques, ¿no? Necesitamos enfoque de inclusión, que es un paraguas, ¿no? Y que dentro de él se encuentra el enfoque de género, el enfoque etario, ¿no? El enfoque cultural. Todo está dentro del enfoque de inclusión. Por eso que cuando hablamos de inclusión estamos hablando de género, del enfoque etario, de todos estos enfoques, ¿no? También tiene que ver con que nuestras acciones estén reflejadas este enfoque. Asegurar la participación activa, plena y efectiva de las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y también eliminar las barreras del entorno, ¿no? Varias de las que yo ya les he dicho, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes cuando ven a veces las leyes, las normativas, cuando se publican por imagen? Una imagen no puede ser leída por un lector de texto, ¿vale? En cambio, si se publicara en un formato como, por ejemplo, PDF o un Word que no sea imagen, pues cualquiera de nosotros con nuestro dispositivo móvil podemos dar lectura y escuchar la ley, ¿no? Cualquiera de nosotros, ¿vale? Porque también la vista de cualquiera de nosotros se puede agotar. Así que ahí también estamos utilizando. Más arriba, por favor. Siguiente, Dani. Entonces, el enfoque inclusivo en la agenda GRD, ¿no? Que hemos estado trabajando con todo el grupo de gestión inclusiva de riesgo de desastre, ya lo que busca es que el enfoque inclusivo se encuentre en cada una de las etapas de la gestión de riesgo de desastre. No las voy a nombrar porque sé que todos aquí son expertos en ello, ¿no? Entonces, pero es importante que sepamos que tiene que estar transversal en todos los procesos. No es que solamente va en uno, que es la parte de participación ciudadana, no, va en todo. Más arriba, por favor. Entonces, esta agenda, no tanto, ahí está. Ya, esta agenda, hay
6 elementos centrales y sumamente importantes. Uno es la participación plena y efectiva de la población en situación de mayor vulnerabilidad. El otro es el sistema de alerta diseñados desde el principio para que sean accesibles, ¿no? Porque vemos muchas prácticas que son muy buenas, pero son adaptadas y lamentablemente cuando es adaptado se está dejando a alguien. Y la idea es que no se deje a nadie atrás en estas decisiones, ¿vale? Vale. El uso de datos desagregados que nos permitan tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Cómo podemos decidir sobre personas con discapacidad si no sabemos dónde están, cuántos son, qué tipo de discapacidad tienen? ¿No? Por ejemplo, más arriba, por favor. Una gobernanza, no tanto, ya, multinivel, donde el Estado y la sociedad civil trabajen juntos, como también lo dijo Federico antes, ¿no? Documentos técnicos accesibles, como el que les nombré anteriormente, canales de atención también, ¿no? Para prevenir la violencia de género, ya, que está muy permeable, lamentablemente es muchos casos en situaciones de desastre, sobre todo para niñas, niños y mujeres con discapacidad que se ven más afectadas en esa situación. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, Dani. Comprender que cuando hablamos de inclusión estamos pensando en toda la población, ya, la diversidad de población, ya, de cómo se va no solamente a proteger, sino a permitir el aporte de esta población diversa para una gestión de riesgo que sea realmente inclusiva. Siguiente, Dani. Ya, entonces es importante pasar del discurso a la acción, ¿no? Y por lo tanto, necesitamos también ya tener en cuenta que hay una herramienta que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo la está promoviendo para los gobiernos locales. Pero aún en Perú hay muy pocas municipios que están teniendo en cuenta. Uno de ellos, si recuerdo bien, es Comas, pero son muy pocos los municipios que están teniendo en cuenta. Y esta herramienta ya es muy útil para, no solamente para hacer un diagnóstico local, sino que además permite monitorear avances, orienta planes de acción, además de que está vinculada con el marco Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ya tenemos una herramienta. ¿Por qué no pedimos a al gobierno que solicite que tanto a nivel local, regional y nacional las utilicen? ¿Vale? Eso es muy importante. Por favor. Sí, cierro. Entonces, quiero finalizar diciéndole, ¿no? Quiero cerrar con este mensaje. Siguiente, Dani. Cada desastre mal gestionado agrava la pobreza y la vulnerabilidad y afecta muchísimo más a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Si no incluimos, ya no construimos resiliencia verdadera, ¿no? Porque la resiliencia no es un gasto, es una inversión, ¿vale? Es importante que tengamos en cuenta ello. Y gestionar el riesgo es también gestionar dignidad, derechos y ciudadanía plena. Y también tenemos que tener en cuenta que la inclusión y la exclusión son las dos caras de una misma moneda. Si no trabajamos con inclusión en la gestión de riesgo y desastre, aunque no querramos, estamos excluyendo a un grupo. Gracias. Muchas gracias a Giovanna Osorio. Y ahora voy a invitar a Valentina. Ella es adolescente de la Red Interdistrital de Municipios Escolares de Lima Sur, y también a Rafael Casas. Él es representante de Aldeas Infantiles SOS, quienes nos van a compartir los contenidos de la Agenda de la Niñez y Adolescencia Vota por la Niñez 2026-2031. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. A ver si tenemos la presentación. Bueno, mientras que la van colocando, igual también vamos a empezar indicando de que es importante visibilizar todos los ciclos de vida, todas las etapas de vida, cómo se ha trabajado desde diversos colectivos el tema de la Agenda de la Niñez. Ustedes tienen en su folder también algunos materiales que se han producido, ¿no? Donde están los 8 ejes de trabajo. Cabe resaltar que este esfuerzo se ha desarrollado de manera conjunta entre los 4 colectivos claves, como el colectivo EPU, el colectivo interinstitucional
por los derechos de los niños y adolescentes, el Grupo Impulsor para poner fin a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes y el Joining Forces. Entonces, rápidamente vamos a poder ver que de los 8 ejes que se han presentado, uno de los puntos claves con la que empezamos es la importancia del presupuesto. El presupuesto es fundamental para poder lograr implementar las políticas, los programas, los servicios que justamente buscan cerrar las brechas de vulnerabilidad, de exclusión en todo el ámbito del país. Asimismo, también damos vista de que hay ciertas prioridades como el tema del desarrollo infantil temprano, presupuesto para poder atender las situaciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, también presupuesto para atender situaciones de vulnerabilidad. Ustedes conocen muy bien que también tenemos situaciones de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, pero en general también para fortalecer los servicios como las de MUNA, la SUPE, los centros de emergencia mujer, la policía, la fiscalía, que también son servicios que atienden a la población y también deben incluir con mayor fuerza a las niñas, niños y adolescentes. En el eje 2 tenemos salud, nutrición y entornos protectores. Y ahí también tenemos varias aristas como retos que todavía persisten, como reducir el DCI, la anemia, lograr también una mejor gestación saludable, que los servicios sean fortalecidos para atender a la población, sobre todo urbana, rural. También un tema de obesidad, sobrepeso, yo también tengo que bajar algunos kilitos, pero ya estoy en eso. El tema de la vacunación, ustedes también saben que tenemos que seguir cerrando las brechas, ¿no? La prevención del embarazo en adolescentes, que también ya lo han mencionado y tenemos un consenso transversal ahí, así como el tratamiento y prevención de enfermedades transmisibles mediante la prevención del control, tratamiento y rehabilitación, ¿no? Como el cáncer, la diabetes, el asma. Como se dan cuenta, los servicios siempre son transversales en todos ellos porque es ahí donde acudimos en primera base, y la salud mental también, ¿no? Esto está afectando fuertemente en todas las etapas de vida. Con respecto al eje 3 sobre educación de calidad, siempre buscamos una escuela que sea inclusiva, ¿no? Que reduzca las vulnerabilidades y que también brinde un mejor logro de aprendizaje. El tema de una educación inclusiva para las personas con discapacidad, que accedan también a una educación especializada con docentes especializados, que también se pueda tecnificar. Hoy en día ya todo el mundo está usando la inteligencia artificial, ¿no? Los chicos también mucho más rápido que nosotros todavía. Las infraestructuras, de todo vuelvo. El tema de infraestructuras, ya también nos dieron un ejemplo clásico también sobre el tema de la inclusión y el tema de escuelas seguras libres de violencia. Con respecto al siguiente punto, que es, voy a pasar al tema de protección social, por favor. Protección contra la siguiente lámina. Ya, pobreza, ahí también tenemos un reto clave. Seguir reduciendo los indicadores de violencia que ya Federico nos ha presentado, ¿no? El COVID ha sido un punto de quiebre que necesitamos recuperar esa marcha que veníamos teniendo de manera sostenible. Pero también tenemos que ver con respecto a los paquetes de protección social que tienen que ver con servicios de salud, nutrición y educación, ¿no? Con los diversos enfoques de exclusión, interculturalidad, género, para poder garantizar también que las niñas y los niños tengan mayores accesos y oportunidades. Yo me quedo con estos 4. El tema de protección lo va a abordar mi colega, mi compañera, mi tocaya, Valentina, generacional obviamente, ¿no? Ella hoy día va a hacer la lectura como adolescente, como joven, pero de aquí a 5 años promete venir a estar a este espacio a firmar también el próximo acuerdo de gobernabilidad como candidata. Muy bien. Muchas gracias, Alex. Sí, vamos a continuar. Yo sí me voy a explayar un poco más para acá. El tema de protección, el eje de protección contra forma de violencia, abuso y explotación. Es importante que como adolescencia seamos parte de un entorno seguro, tanto físico como digital. Esa es una era muy digital, entonces es necesario que se priorice el entorno seguro dentro de los ejes digitales.
Es importante también que prioricemos a la niñez migrante. Si es difícil nosotros como adolescentes y niños peruanos acceder a ese tipo de servicios, es mucho más difícil entrar a esos servicios siendo migrante. Es por eso que es importante priorizar también el servicio para ellos. El fortalecimiento familiar. ¿Cuántas familias vulnerables hay dentro del país, especialmente en regiones rurales, que deben ser parte de un programa nacional de fortalecimiento para así evitar cualquier tipo de violencia? Igual el tema de la reintegración a los niños y niñas víctimas, sobrevivientes de violencia, ya sea dentro del hogar o también de conflictos armados que suelen haber en partes del Perú, por ejemplo en el BRAEM. Que ellos se puedan reintegrar, no solamente acompañarlos en el proceso de protección, sino también ayudarlos a que ellos se reintegren a la sociedad y vuelvan a la rutina. Fortalecer servicios. Los servicios existen, es cierto, sin embargo, es de suma importancia que haya personal especializado y capacitado para que pueda dar el acompañamiento integral y adecuado a los niños, niñas y adolescentes. Priorizar el proteger a los niños, niñas y adolescentes de cualquier tipo de violencia laboral y sexual, y el fomentar una plataforma nacional de registros. Justamente se mencionaba al inicio que es importante que estos estén unidos también para que el proceso sea mucho más sencillo y el seguimiento también no se deje solamente en ya se trabajó una vez o ya se le dio apoyo, sino también seguir el proceso de la víctima para ayudarle en su proceso. En el eje de participación y opinión es muy importante también el tema del presupuesto. Se nos ve como niños, se nos ve como adolescentes que no entendemos mucho el tema económico, sin embargo es muy importante porque necesitamos acompañamiento, asistencias técnicas, necesitamos que haya este presupuesto para ya sea actividades o ya sea algún eje esquemático más. En el tema de las capacidades, el tema mucho de las tecnologías, como bien mencioné, estamos en una era súper digital, entonces es súper común que un niño de 5 años tenga teléfono. Entonces, el tema es que esos niños tengan acceso, como se menciona en la siguiente diapositiva todavía, a una plataforma amigable. Usualmente muchos de estos temas son muy técnicos, son muy argumentados. Niños pequeños no entienden esto, no entienden de la forma en la que un adulto lo entiende. Entonces es necesario que la información sea amigable y sea confiable para que así los niños puedan también replicar esta información. El tema de la representación, como se mencionó, es muy importante que no solamente los niños, niñas y adolescentes estén en espacios donde donde los adultos creen que deben estar, sino en general. Es importante que estén en audiencias, en consultorías públicas. Es necesario que ellos también sepan lo que está pasando en su localidad, en su país, porque así ellos también pueden ayudar, pueden aportar, porque justamente lo mencionó Fico, los niños y niñas tienen otro tipo de visión sobre cómo solucionar las problemáticas. Es muy importante que también se les tome en cuenta en esos espacios para que ellos también puedan aportar en lo que va a ser un futuro para ellos mismos. En los liderazgos fortalecidos es muy importante seguir fortaleciendo sus espacios intergeneracionales. Es el segundo espacio en el que me encuentro donde veo muchos adultos. Estoy acostumbrada a estar en espacios con más adolescentes. Sin embargo, ese tipo de espacios son muy importantes porque así los adultos también conocen cómo nosotros como niños y adolescentes pensamos, creemos y damos solución a diversas problemáticas dentro del país. También es muy importante que se tome énfasis dentro de las escuelas. Las escuelas son el segundo hogar de los niños, entonces se debe también ver que los docentes que los acompañan en el proceso estén capacitados y les den el acompañamiento necesario para que ellos puedan seguir fomentando su liderazgo. También es muy importante que todo recién nacido sea inscrito en el registro civil y que también se garantice el DNI gratuito. Muchos de los niños y con familias de escasos recursos, de poblaciones vulnerables, no tienen siquiera para sobrevivir en la semana. No saben qué van a comer el día de mañana y van a tener que acceder a pagar un DNI que pues debería ser algo gratuito porque al fin y al cabo es su documento de identidad. Sin el documento de identidad no pueden acceder a muchos servicios, lo que es un riesgo en sí para tanto su salud como su vida en general. Bueno, de nuevo le estoy pasando. Ya, ahora, en el tema del medio ambiente, las normativas existen para asegurar que el medio ambiente y
el entorno sea seguro para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, se busca y se necesita que sea regulado y sea fiscalizado para que esas normativas realmente se cumplan y así garanticen un ambiente seguro para las niñeces y adolescencias. Como se mencionó justamente Giovanna, ¿sí? Hablaba acerca de la gestión de riesgos y lo importante que es también hacer énfasis en cierto tipo de grupos. Por ejemplo, muchos de los planes de gestión de riesgos a nivel nacional no tienen un énfasis en lo que son niñeces y adolescencias. Es muy importante que tomemos en cuenta a ellos también, porque cuando, por ejemplo, pasa algún desastre natural, muchas de sus rutinas se ven completamente destruidas. Ya no van a la escuela, ya no ven a sus amigos y eso también influye de manera emocional. Entonces, es importante que se le dé ese énfasis a las niñeces y adolescencias para así también ayudarlos a la reincorporación. Atención a los niños, niñas y adolescentes en el marco sectorial, que cada sector en específico se le pueda dar acompañamiento y atención a los niños, niñas y adolescentes que vean o sean víctimas de algún desastre o emergencia de efecto climático. ¿Por qué de forma sectorial? Porque, por ejemplo, lo que vive un niño de Lima no lo vive un niño de Ancash o un niño de Puno o un niño de Ucayali. Las realidades son muy distintas, las formas de perspectiva son muy diferentes. Entonces, es necesario que se maneje de forma sectorial. La participación activa, claro, quizá el cambio climático se ve como un problema muy amplio, sin embargo, también es necesario que desde niñez y adolescencia se trabaje, porque esto también influye en que todo tipo de conocimiento sea replicado. Los niños son como esponjitas, toda información que tú le des queda en ellos y muchas veces la replican. Entonces es necesario que ellos también sean partícipes de ese tipo de iniciativas. Y con el tema de información, como mencioné, que se cuente con una plataforma que sea amigable, con información amigable, con ya sean juegos o dinámicas donde los niños y niñas y adolescentes puedan entender de forma mucho más sencilla lo que está pasando dentro del país, cómo ellos pueden aportar también para poder solucionar esas problemáticas y cómo ellos pueden ser parte de un cambio. Yo siempre soy parte de decir que nada de nosotros y nosotros. Es muy importante que siempre nos consideren a nosotros las niñeces y adolescencias para todo tipo de decisión que se tome dentro del país, porque nosotros somos los que también quedamos, los que nosotros somos los que seguimos. Y eso. Gracias. Bueno, para cerrar, aquí hay una lista de diversas instituciones, mencioné los colectivos en general, pero todos ellos justamente somos parte de estos colectivos y con el esfuerzo de cada uno de ellos esperamos que estas agendas de la niñez y la adolescencia también podamos ir trabajando con ustedes a nivel regional, local, porque este es un tema transversal, intergeneracional y muchísimas gracias también a todos ellos. Muchas gracias. Invitamos a nuestros panelistas, a Rafael y a Valentina, que se queden en el panel, que tomen asiento, por favor, en sus lugares. Y ahora, para esta parte del panel, invitamos a la mesa que nos acompañe a Patricia Cárdenas. Ella es coordinadora nacional de la JOC Perú. Invitamos también a la señora Marta Vega, de la Asociación Nacional del Adulto Mayor, ANAM Perú, para que pueda acompañarnos también en el panel. Invitamos a Edson Aguilar, él es vicepresidente de Voces Ciudadanas. Y finalmente invito al presidente de la mesa de concertación, Federico Arnillas, quien va a moderar esta parte final del evento. Por favor, un fuerte voto de aplausos para nuestros panelistas. Gracias. Adelante, Marta. Bienvenida. Bueno,
Vamos a arrancar una vuelta de intervenciones y vamos a buscar que sean sintéticas, que vayan al grano, ¿no? Porque tenemos poco tiempo realmente. El tiempo siempre se nos escapa. Y supongo que podemos empezar por Patricia, ¿no? Pati, adelante, por favor. Patricia Cárdenas, de la Juventud Obrera Cristiana de Perú. Gracias, Fico. Buenos días con todos y todas. Es importante también, como mencionas, ¿no? el tema intergeneracional y cómo desde las juventudes también podemos posicionar cuáles son nuestras propuestas, nuestras demandas y las inquietudes que también tenemos, ¿no? Y quiero reconocer la importancia de nuestras voces. Hoy vamos viendo cómo muchos de nosotros, los jóvenes, venimos alzando nuestra voz de protesta, ¿no? Hace poco ya nos han considerado a la generación Z, porque sabemos que nosotros también queremos llegar a la edad de Fico, a la edad más adulta, con dignidad. Abuelos y nietos unidos jamás serán vencidos. Claro, queremos llegar a esa edad con todo el tema de dignidad, ¿no? Que podamos acceder a un acceso a la salud, a la protección social, a pensiones, ¿no? Queremos, y para llegar a eso desde ahora, ¿no? Es importante cómo se pueda poner énfasis en los jóvenes, ¿no? Hoy, de cara a estas elecciones 2026, prácticamente somos 6 millones de jóvenes que vamos a ir a votar, a elegir a nuestros flamantes presidentes, congresistas, senadores y otras figuras políticas que necesitamos que nos representen, ¿no? Pero vemos también cómo hoy nuestra política ha estado bastante fragmentada. Hay muchos retrocesos en temas de derechos y es importante que podamos tomar conciencia que desde las organizaciones de los jóvenes queremos cambiar todo esto porque tenemos todavía la esperanza de que podamos llegar a ser un país libre de corrupción, un país que fomente la democracia y sobre todo el tema de la vida digna para todos y todas, sin distinción de raza, género o índole también religiosa, ¿no? Es importante la dignidad, sobre todo de las personas, ¿no? Y en ese marco, sí lo van a presentar. Y bueno, y en ese marco, los jóvenes también acudimos a este llamado de poder generar propuestas y medidas para el desarrollo de las juventudes. Bueno, una de las preocupaciones que tenemos los jóvenes, bueno, si bien está ahí salud, pero empezaría hablando por el trabajo, porque sabemos que los jóvenes vivimos un enfoque, tenemos muchos desafíos estructurales, desde el desempleo, las tasas altas de informalidad laboral que tienen los jóvenes, y también podemos hablar de la inadecuación laboral. Se dice que 7 de cada 10 jóvenes está trabajando en algo para lo que no estudió. Entonces, eso también va generando crisis en el joven, ¿no? ¿Qué me garantiza una carrera sin saber que al salir de la universidad, del instituto, voy a poder ejercerla, ¿no? Hay muchas preocupaciones que tenemos y es importante que podamos ir generando algunas propuestas, ¿no? Voy a mencionar algunas porque hemos puesto muchas, porque los jóvenes también hemos generado encuestas y todo porque queremos que esta agenda que recoja las voces de todas las jóvenes de nuestro país. ¿Puedes poner trabajo? Ok, igual ahí es importante en cuestión de trabajo, ¿no? El tema de la certificación y la empleabilidad. Muchos conocemos el tema de los certijoven, pero cómo este servicio también se adapta a las necesidades de los jóvenes. Es importante que estos servicios nos permitan a los jóvenes acceder a un trabajo digno, ¿no? Y ahí también sabemos que en estos servicios normalmente siempre nos suele salir la experiencia laboral del joven, pero ¿qué pasa con los jóvenes que trabajan en la informalidad, pero que han tenido experiencia? No es importante que estos se puedan adaptar, ¿no? También es importante reconocer que el rol del Ministerio de Trabajo, pero que también vaya generando un enfoque intercultural,
un enfoque en la que el joven de las zonas rurales, de las zonas andinas, también puedan acceder a todos estos servicios. En cuanto al tema de salud, creo que ya. En cuanto al tema de salud, ¿no? Es necesario garantizar la inversión de infraestructura, ¿no? Sabemos que quizás a nuestra edad no estamos padeciendo algunas enfermedades como adultos, pero es importante que en los centros de salud se nos pueda dar servicios de calidad en cuanto al tema de salud mental, hablar de salud sexual y reproductiva, hablar también de los temas de nutrición. Quizás son cosas que no las vemos prioritarias, pero a nuestra edad son bastante necesarias que estos centros tengan todo este equipamiento para poder garantizar el acceso a la salud de calidad, ¿no? También es importante la articulación interinstitucional, ¿no? Cómo las instituciones del Estado, pero también de la sociedad civil, van poniendo ese foco en las juventudes, ¿no? Y hablar también de los centros itinerantes. No es lo mismo recibir atención de salud en la ciudad que recibir atención de salud estando en un pueblo en Loreto, ¿no? Soy de Iquitos, pero sé que en zonas como Datén del Marañón, en zonas más profundas de mi región, no es lo mismo poder acceder a estos servicios de salud, ¿no? Y es importante también poner énfasis o el foco en estas poblaciones. Y bueno, así tenemos muchas más propuestas, ¿no? Porque los jóvenes no solo nos podemos hablar del tema de trabajo, salud, ¿no? Pero sí quisiera hacer mucho énfasis en el tema de la participación protagónica de los jóvenes, ¿no? Porque con los jóvenes, como decía también Valentina, ¿no? Es necesario que estemos presentes dentro de la construcción de estos planes de gobierno, porque somos nosotros quienes estamos viviendo cada uno de estos desafíos y somos como el testimonio vivo de lo que queremos proponer, ¿no? Quizás luego podemos ir rotando la presentación para que vean que los jóvenes tenemos muchas propuestas que sí son relevantes y que deberían ponerlas dentro de los acuerdos de gobernabilidad. Sobre eso no hay duda. Sí, le pasamos el micro a Edson. Vamos a ir de extremo a extremo. Somos extremistas a esta hora. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. Un honor compartir esta mesa y quiero dirigirme especialmente a Valentina y a Patricia, que desde la agenda de infancia y adolescencia de la Agencia Joven nos renuevan no solamente la energía, sino su compromiso, su vitalidad. Seré de la generación Z2, Z3, triple Z, no sé, pero el entusiasmo y esa energía es contagiante, la verdad. Y entonces hoy nos convoca a hablar acerca, en todo caso, el tema que se me ha asignado, que se nos ha asignado es la vacunación en la agenda de salud, que está como resultado número 4. Y aquí quiero llamar la atención de aquello que terminaba señalando Patricia, ¿no? Porque definitivamente, cuando hablamos de salud, no estamos hablando solamente de un acto médico, estamos hablando de un acto ético, de un acto político, porque somos nosotros los ciudadanos y son nuestras autoridades, los funcionarios, quienes deciden qué tanto deben proteger o no a nuestra población de múltiples enfermedades que pueden tener serias secuelas, que pueden producir la muerte, que pueden producir neumonías y otra serie de complicaciones en la salud. Pero si esa estrategia, que luego el agua potable, es la más eficaz y la más efectiva para prevenir enfermedades y cuidar nuestra salud, si abandonamos nosotros ese desafío que tenemos como sociedad de llegar a todos los rincones, de llegar no solamente en Lima, sino de llegar con las vacunas completas y de manera oportuna a Datén del Marañón, a Ayacucho, a Puno, a cualquier otra localidad, si no lo hacemos, estamos hipotecando el desarrollo no solamente de esa zona, sino de nuestro país también. Quiero mencionar también que estas desigualdades que existen en nuestro país atraviesan, por supuesto, no solamente las intervenciones en salud, educación y en otros campos, sino también afecta especialmente, como bien nos decía Giovanna, a las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, ¿no? Y estamos viendo ahora, nosotros estamos asistiendo, digamos, a una negativa que tenemos que llamar la atención y levantar la voz como organización de sociedad civil, de lo que vienen viviendo las personas en Datén del Marañón. Desde el mes de junio no hemos dejado de tener comunicación una sola semana con los hermanos Ashuar, con los hermanos Candochi, los hermanos Juan Piz, los Shawi, y lo que nos dicen es un clamor
que lo vienen pidiendo a través de los medios de comunicación, a través de pronunciamientos a los que se ha sumado la mesa de concertación, se ha sumado la Sociedad Peruana de Pediatría, se han sumado múltiples organizaciones de niños, organizaciones de jóvenes, varios colectivos, pero sin embargo tenemos ante las evidencias de niños que siguen muriendo, ya van 38 niños a nivel nacional, según las cifras oficiales. Sabemos todos que hay un subregistro, ¿ya? Y que existen no solamente más casos de contagiados, sino también más casos de fallecidos. Y esto duele. Y esto duele, porque cuando conversamos con los APUS, nos dicen, yo vine a Lima 4 veces a pedir esto. He llorado, he derramado lágrimas en el colegio médico delante de las autoridades del Ministerio de Salud. Todos nos apoyan, pero hasta ahora no declaran una emergencia sanitaria. Cuando viajó el ministro de Salud, habían 9 muertos. Esa cantidad de muertos, que fue en junio, ahora son 38, como les dije. Y el ministerio dice que ese brote está controlado. Evidentemente no está controlado, ¿no? Y entonces, quiero terminar en esta parte centrando que no podemos aceptar que estas coberturas de vacunación sean tan bajas en unas zonas y que tengamos a los niños y a las niñas especialmente y a gestantes que no reciben las vacunas de manera completa y de manera oportuna, y que todo plan de gobierno, toda agenda parlamentaria o todo programa regional que no coloque la vacunación con equidad como una prioridad absoluta, en realidad va a ser una condena para poblaciones como la de Aten del Marañón, y que cada niño que muere por falta de una vacuna es un fracaso del Estado y de la sociedad, y es una herida que no podemos permitir. No podemos permitir ni una muerte más que sea evitable. Muchas gracias. Gracias. Marta. Esta es la que... Ok. Bueno, a mí me ha tocado conversar sobre envejecimiento con dignidad. Nosotros sabemos que el cambio demográfico, actualmente las personas mayores somos más de 5.874.000 personas mayores, representando el 14.3% de la población. Esta 14.3% de la población, y sobre todo el número que incrementa más son los mayores de 80 años. Ante este contexto demográfico se observa que los sistemas actuales no están preparados para atender esta realidad. Y no solamente en salud, como hemos estado escuchando, sino también todo lo que es seguridad social, pensiones, acceso a la justicia y nuestra participación como personas mayores. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vemos que hay éxito en la economía en los últimos años, pero no ha ido de la mano de los avances sociales, observando que hay desigualdad y la baja calidad de los sistemas de protección social. Tenemos en cuenta la salud. La salud es un derecho, pero ¿qué sucede? El sistema social de salud en el Ministerio de Salud, en lo que concierne a la atención de personas mayores, no funciona. Se ha reducido personal especializado y la norma que dice que se ha trabajado por mucho tiempo, que dice la atención del adulto mayor en los 3 niveles de atención, recién se está implementando. Entonces, nosotros necesitamos una atención desde el primer nivel de atención en los centros de salud. ¿Con qué fin? De evitar la hospitalización de los adultos mayores por enfermedades crónicas, ya sea hipertensión, diabetes, etcétera, y que envejecer con dignidad y autonomía. También vemos que no hay un trato preferencial en los establecimientos de salud, no hay una atención diferenciada. Las citas para conseguirlas hay que hacer colas de las 4 de la mañana, o si no, en el sistema de seguridad del seguro, te dan la cita cada 3 meses, hay que estar yendo muy temprano, entonces ese es un maltrato estructural. Nosotros exigimos programas de educación en salud. Si bien se ha comenzado a darlo,
Por ejemplo, hay un tema muy importante que es tomando control de su salud. Estos programas tienen que hacerse a nivel nacional para que el adulto mayor sepa cómo cuidarse. También se está haciendo la teleasistencia de salud y los problemas que más frecuentes están, aparte de los físicos, tenemos la soledad y problemas de salud mental como los neurodegenerativos. El Sistema Nacional de Cuidados todavía está en trámites en el Congreso de la República. Es muy importante que se continúe hasta llegar a culminarlo, así como también el programa Gratitud. Este programa es muy bueno, existe, tiene un presupuesto muy alto y atiende a los adultos frágiles, sobre todo en lo que es salud y bienestar. Este año el congresista Luis Picón, expresidente de la Comisión de Salud, aprobó un dictamen que propone la creación de programa presupuestal para prevenir las enfermedades del adulto mayor. En lo que es protección social hay mucho descontento en lo que es pensión 65. Y lamentablemente en una revista de la región ha salido que muchos adultos mayores en extrema pobreza no han recibido su pensión por varios meses. ¿Por qué? Porque había un problema de algoritmo. Entonces, se requiere que se supervise este programa, a pesar que dicen que hay 850,000 adultos mayores que son beneficiados. Y en cuanto a la participación social, nosotros requerimos que si bien las organizaciones son autogestionarias, se cumpla un registro de las organizaciones y que se le dé facilidades de capacitación sobre liderazgo, porque los adultos mayores requieren participar en la fundamentación de las políticas públicas. En vista de que el tiempo es ajustado, yo creo que es suficiente, ¿verdad? No solo suficiente, ha sido muy bueno. No empiece, que empiece primero ahí. Es para cerrar. Ok. Bien. Valentino, vas a cerrar. Vas a cerrar una generación. Bueno, en general, escuchando también todas las referencias previas, uno comienza a hacer una evaluación sobre este año 2025 y todos los años previos que también hemos venido trabajando para colocar en las agendas públicas políticas, programas, servicios, para poder seguir cerrando brechas. Pero uno de los puntos que de repente menos resalta y que lo quiero mencionar hoy es sobre el tema de la protección, de manera transversal. Muy bien, estamos todos de acuerdo con que la salud y la educación son pilares fundamentales, pero también veamos de que en los últimos años el tema de la protección en el entorno familiar ha bajado bastante. Los chicos están creciendo con la virtualidad quizás, pero sin la respectiva orientación, sin el acompañamiento de la familia o la familia extensa, y muchas veces también no tienen un norte hacia dónde van a ir. No digo que sean todos, tenemos aquí muy buenos referentes aquí en la mesa, pero ¿cuántos tienen esas oportunidades de tener esa orientación, el acompañamiento para poder tener un futuro definido, construido, ¿no? Conversábamos con Valentina al inicio, yo trataba de convencerla para que escoja otra carrera, pero ella está firme con lo que quiere. Pero eso me parece muy bien. ¿Cuántos necesitan ese tipo de apoyo? Tenemos todavía problemas del trabajo infantil, persiste. Tenemos todavía el tema de la anemia. En el caso en el COVID, nada más los índices de violencia contra la niñez dentro del entorno familiar también se disparó, ¿no? Entonces, son aspectos que tenemos que ir viendo en los próximos años y esperamos que las autoridades electas también vean esta población que, como les digo, es un 30% de la población nacional y un poco más. La única diferencia está que ellos no votan.
no votan. Y cierro también indicando, como lo mencioné, que en todas las agendas lo transversal también es el presupuesto. Necesitamos mecanismos, estrategias que el próximo gobierno nacional, regional y local puedan conversar y articular para optimizar los recursos. Un poco quitar esa grasa de la burocracia que existe y tratar de hacer más eficientes los recursos para poder fortalecer servicios. A veces hay una sola UPE en una determinada región, ¿no? Y a veces no pueden ir a una provincia o un distrito por falta de presupuesto. Creo que ahí tenemos muchos retos que trabajar y por otro lado tenemos que fortalecer también demunas para prevenir. Creo que si trabajamos la prevención lograremos mayores cambios. Muchas gracias. Bueno, ya para culminar, yo soy de hablar bastante, pero no hay mucho tiempo. Entonces, algo que para cerrar, si se van a crear nuevas políticas para niños y adolescentes, que sea con niños y adolescentes. No es posible que realmente todo lo que se quiere incluir nuevo sea trabajado sin ellos y que al final solamente se les incluya porque sí. No. Niños y adolescentes tienen nuevas ideas, nuevas iniciativas, diferentes formas de trabajo, que se les incluya en todo este proceso, ya sabes, el tema de presupuesto, de planificación o desde que inició la idea, que se les incluya, porque ellos son los que van a vivir todos estos procesos, ellos son los que van a tener esas nuevas iniciativas, los que van a vivir esos nuevos protocolos, los que van a seguir en el día a día. Es necesario que ellos también se les incluya, que ellos también sean quienes den las ideas y que no se les deje de lado. No se les deje de lado porque, como lo menciona Alex, no votamos, tienen razón, pero que no se nos dejen de lado solamente por eso. Gracias. Muchas gracias a cada una, a cada uno de ustedes por su presencia. Que es señal de compromiso, de interés sobre los retos que tenemos como país, ¿no? Queremos generar, ¿no?, una capacidad de diálogo intergeneracional, de diálogos entre diversas poblaciones que tenemos en el país, apostando en una sola dirección, garantizar a cada persona en nuestro territorio el derecho a una vida digna y plena. Y ese es el desafío. Y eso no lo hace nadie solo, ¿no? Lo hacemos todos. Y mientras falte uno que no esté atendido, tenemos un reto ahí. Y esa es la complejidad también del territorio en el que vivimos. Yo pido un aplauso para todo el panel. Muchas gracias. Para la foto final, por favor, invitamos a los panelistas a regresar a sus sitios. Vamos a hacer la foto de cierre, de auditorio, así que para que todos se puedan poner de pie y salgan. No sé si Jorge nos acompañas por acá para hacerla. A todos los presentes, luego de la foto, vamos a pasar a un refrigerio. Y luego vamos a trabajar en 3 salas, la sala 1, la dimensión social, la 2, economía y ambiental, y la sala 3, institucional, pero el equipo de la mesa los va a llevar a los respectivos aulas donde se va a realizar ese trabajo. Entonces, la foto y salimos de aquí del auditorio. Bien, mientras tanto, damos por concluida esta actividad y agradecemos a todas las personas que nos han acompañado vía redes sociales de la mesa de concertación. Por favor, a todos les pedimos compartir esta presentación para que llegue a más personas y todos puedan escuchar las voces, ¿no?, de los jóvenes, adolescentes, adultos mayores, del grupo de inclusión, de gestión de riesgo, y podamos construir unos acuerdos de gobernabilidad que sean realmente inclusivos. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.
Como